Hola a todos, mi nombre es Alicia Figueroa y en esta cápsula me gustaría compartir con ustedes algunas ideas acerca del lenguaje en la psicosis. Muy bien, nosotros queremos proponer en esta cápsula, digo nosotros porque hay un equipo, ¿cierto?, con el que trabajo, una idea, ¿cierto?, de cómo podríamos explicar de alguna forma algunos aspectos anómalos, ¿cierto?, del lenguaje y la psicosis. Lo primero que nos queremos preguntar es ¿qué clase de modelo lingüístico sería útil para predecir los síntomas de una psicosis y anticiparnos en el fondo a lo que ya sabemos que ocurre una vez que se desencadena cierto este cuadro clínico? Sin duda nuestra idea tiene que ver con la interfaz que tiene el lenguaje entre distintas actividades humanas, como es el carácter, por ejemplo, biológico, ¿cierto?, de nuestra especie, el medio social, ya que nosotros somos seres gregarios, ¿cierto?, somos seres sociales, y realizamos un sinfín de actividades a través del lenguaje. El pensamiento, por otra parte, eh, corresponde a la dimensión cognitiva en la que nosotros también procesamos el lenguaje, y en este sentido nosotros entendemos el lenguaje como un sistema procesador o un sistema que integra todos estos procesos cognitivos. Por otra parte, también hay relaciones sociales que nosotros establecemos mediante el lenguaje y que son muy importantes, ¿cierto?, para nuestro desarrollo humano. Bueno, la propuesta de nuestro modelo se basa justamente en la interacción humana y en esta capacidad intersubjetiva que tenemos como especie. Entonces, nosotros estamos pensando en una gramática de las interacciones, no en una gramática tradicional, que explique algunos de los fenómenos más importantes. Eh, Como ustedes pueden ver en el círculo exterior, hay un círculo que dice continuidad discursiva, que sería en buenas cuentas uno de los problemas que se ve afectado casi eh, inmediatamente cuando surge, digamos, una enfermedad con la esquizofrenia, pero en esta breve cápsula voy a comentarles algunas evidencias de que en realidad esta continuidad se ve afectada antes. Bueno, la cooperación refrendada, ¿cierto?, por el principio del principio de cooperación griciano y también por la idea de Tomasello acerca de nuestras relaciones colaborativas como especie, nos permite en el fondo entender que toda la comunicación implica una cooperación, y es una cooperación eh, claramente decidida, digamos, a obtener información, porque esa información me va a ayudar eh, a hacer predicciones y a hacer macro representaciones mentales que me ayuden en el fondo a reducir la incertidumbre que me puede causar el no entender una información o sumar información nueva. Ya esta incertidumbre no es afectiva, sino es solamente cognitiva. Por otra parte, también las estadísticas, es decir, desde un punto de vista probabilístico, existen más, digamos, intuiciones sobre una estructura que otra, ya es decir, en este contexto es más probable que aparezca esta palabra u otro, y eso es algo que hacemos constantemente. Este modelo más bien explica esto desde un punto de vista como bien gráfico. Entonces nosotros acá hemos añadido esta imagen de un iceberg, donde la parte superior del iceberg, la punta, ¿cierto?, visible sobre el agua sería, por ejemplo, el trastorno formal del pensamiento. Sobre el trastorno formal del pensamiento se ha hablado muchísimo y hay mucha investigación. Sin embargo, nosotros sostenemos que en realidad este no es el problema, sino que el origen estaría anclado justamente en las habilidades de teoría de la mente, de mentalización y de cognición social, que como al verse impactada en las primeras fases, ¿cierto?, de los cambios cerebrales que se producen en una patología psiquiátrica, entonces ocurriría que las predicciones y las macro representaciones entonces serían mucho más difusas, ya los límites no estarían tan claros, y finalmente eso llevaría como una cadena, ¿cierto?, a la imposibilidad de colaborar de manera eficiente con un otro, ¿ya? Entonces no se reduciría esta incertidumbre que me causa la información nueva, ¿ya? Tampoco las estadísticas me van a servir mucho en este contexto.
Entonces, finalmente lo que vemos que se ve afectado es la continuidad discursiva, que da pie en muchos aspectos, digamos, y en muchos fenómenos a el trastorno formal del pensamiento, ¿ya? Nosotros acá hemos acompañado dos argumentos centrales para hablar de continuidad discursiva que tiene que ver con la mantención de ciertas coordenadas semánticas en el discurso, que son los referentes, es decir, las entidades de las que yo hablo, ¿cierto?, en una interacción con un otro, y también la fluidez de la interacción que establezco, ¿cierto?, con un interlocutor. Entonces, visto de esta forma, nosotros hemos abordado algunas variables de la continuidad discursiva en un estudio reciente del que vamos a mostrarles algunos ejemplos. Entonces, la continuidad está entendida en este caso como la mantención, ¿cierto?, de un hilo conductor en el discurso, es decir, de la arquitectura funcional, que sería en buenas cuentas la referencialidad. Cuando yo hablo del perro, el gato, un perro, un gato, mi mamá, mi papá, etc., esos son referentes, son entidades semánticas que pueden repetirse, es decir, hay una iteración en, por ejemplo, una ventana de palabras, pueden estar distribuidas en una distancia oracional, es decir, cada tantas oraciones aparece nuevamente este referente, etc., o las conexiones también de estos referentes pueden ser mucho más eficientes que otras. En cuanto a la fluidez verbal, fundamentalmente nos hemos fijado en los tiempos sin fonación que superan o igualan los 2 segundos de habla, ya que, como está escrito en la literatura, serían claramente anómalas. Bueno, acá tenemos un ejemplo de este estudio que cito, ¿cierto?, que está en prensa aún, eh, donde aparece en la población de alto riesgo, ¿cierto?, que nosotros hemos estudiado en este trabajo, una conexión referencial ambigua bastante similar en cuanto a las características, ya que la producción, ¿cierto?, de las oraciones ambiguas de personas con esquizofrenia, y bastante diferente a el grupo control. Ya, esto es bien interesante porque se supone que en alto riesgo no debería ocurrir esta clase de fenómenos, y nos da pistas de que efectivamente en esta línea tan sutil ya aparecen estas anomalías. Luego, otro ejemplo interesante es la distribución, ¿cierto?, en esta distancia referencial, la distribución de esta información, ¿cierto?, en una ventana de palabras, y también vimos resultados significativos donde se asimila o se asemeja, podríamos decir, el comportamiento de la distribución, ¿cierto?, de los referentes entre el grupo de alto riesgo y el grupo de esquizofrenia. ¿Ya? Bueno, también es importante señalar que en este grupo de alto riesgo nosotros encontramos bastantes pausas de más de 2 segundos, iguales a 2 segundos, que pueden verse en el oscilograma que está a la derecha, representado con estas llaves, ¿cierto?, en rojo, los tiempos sin fonación. Ya hay un tiempo sin fonación bastante largo al inicio del turno de habla y otras que están intercalados. Estas son pausas no comunicativas y ya aparecen digamos, en el momento de prodrómico, digamos, en una población que todavía no está diagnosticada y que se está evaluando, digamos, como una población de riesgo. Bueno, algunas conclusiones centrales, digamos, nos llevan a pensar un par de cosas. Lo primero es recordar que el lenguaje es un biomarcador predictivo de psicosis. Ya podemos encontrar mucha evidencia si es que realizamos una búsqueda acuciosa y técnica de estas anomalías. Por otra parte, la evaluación clínica del lenguaje nos da pistas acerca de la progresión de los síntomas, y por otra parte también nos puede ayudar a elaborar un dispositivo de rehabilitación, ¿ya? Y que en el fondo contribuya no solamente a dar información específica, sino también a ampliar un paradigma, ¿cierto?, de estudio en este sentido. Por otra parte, también consideramos que es ingente la necesidad de proporcionar un modelo explicativo sobre el deterioro, ¿cierto?, del lenguaje en la psicosis,
y que esté basado en una gramática de las interacciones y no en un modelo lingüístico aplicado, por ejemplo, a población normal, ¿ya? O población sin patología. Y otra cuestión deseable sería que pudiésemos replicarlo con técnicas computacionales. Por otra parte, también es importante considerar que nuestras disfunciones lingüístico-comunicativas no tienen un origen solamente en alguna alteración específica de la gramática o del léxico, sistema de memoria, sino muy probablemente en los sistemas cerebrales donde se afianza, ¿cierto?, la teoría de la mente y la mentalización. Por último, también es importante recordar que las manifestaciones más sutiles de la psicosis pueden ocurrir incluso en cuestiones como la continuidad discursiva fragmentada, como hemos mostrado muy brevemente en estos gráficos, ¿cierto? La fluidez verbal y los problemas de la coherencia referencial son pistas claves sobre esto. Muy bien, les agradezco mucho por su atención y los invito a seguir participando de la conferencia. Muchas gracias.